Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Todo lo que necesitas para fortalecer tu negocio está en Negocio Pyme con Miki Torres. Buenos días amigos, 10:01 de la mañana, 16 de enero del 2016, y aquí estamos en Radio San Borja 91.1 de la FM con un nuevo programa de Negocio Pyme. Aquí les habla Juan Carlos Ruiz y el saludo de Miki Torres. Buenos días Juan Carlos, buenos días a todas las personas que nos escuchan, contento de tener otro programa más y también para comentar lo que todo el mundo habla en esta semana, que son las encuestas. Semana de encuestas. Salió CPI sorprendiendo a todos con la aparición de Guzmán, digamos, como el fenómeno ya que abandonó las redes sociales y empezó a aparecer en la escena electoral. Abandonó, como decían, a los pitufos, ¿no? Así es, Acuña desplazando a PPK del segundo lugar, según el CPI. Y ahí dependiendo de qué encuestadora estemos utilizando. Claro, porque después viene Datum y dice, no, Acuña no es que esté subiendo, se está estancando. Y Pepe casi está bajando porque parece que su hijo Guzmán empieza a quitarle puntos. ¿Qué parecieron todas las novedades? Bueno, en realidad yo me enfocaría en otros aspectos de las encuestas, ¿no? Bueno. Algo que no comentan mucho es que ya definitivamente es una... Parecería una verdad absoluta que Keiko Fujimori tiene un sólido 30%. Ese liderazgo, ¿no? En el primer lugar está cada vez más claro, ¿no? Sí, un sólido 30%, y digo sólido 30% porque no es que llegue a 30, sino que tiene 32 o 35 dependiendo de la encuestadora que nosotros queramos utilizar. Todo el ruido político que hubo respecto a la vieja guardia no la parecería haber afectado en gran medida. Y creo que no, porque ha demostrado que siendo una decisión difícil, ella ha podido tomar posición al respecto, pero más importante aún, yo creo que también hay que resaltar la muy buena reacción que ha tenido la doctora Marta Chávez, la señora Cuculiza, Aguinaga, en donde, desprendiéndose de puestos, de posiciones, han demostrado que más importante es el Perú, más importante es lo que nos espera en un futuro gobierno de Podríamos decir popular. Que el aquí mando yo de Keiko Fujimori le está dando buenos resultados aún. Ahora tiene que estar pensando en la posible segunda vuelta, porque es casi seguro que pasaría. De hecho, importante la resistencia al voto de Keiko ha reducido muchísimo, Juan Carlos, sí. ¿No? Estamos hablando de que está por debajo del 15%. ¿Es el efecto Warwick o no? En realidad yo creo que es el efecto de un comportamiento que ha sido consistente durante muchísimos años. Decir que esto ha cambiado a partir de Harvard, a partir del CADE, a partir de las consecuencias ya de todo. Claro, o sea, no podemos decir de que Keiko ha cambiado su discurso de un momento a otro. Eso es para las personas que quieren dar algún tipo de mala señal, ¿no? La verdad, y nosotros podemos verlo en los registros de cada una de las declaraciones de Keiko desde las elecciones pasadas, es que Keiko estaba tomando una posición mucho más reconciliadora, una posición en la cual permita a los peruanos mirar hacia adelante y a dejar de estar viendo el pasado, dejar de estar viendo estas rencillas, por supuesto reconociendo errores, reconociendo la comisión de delitos dentro del gobierno de Alberto Fujimori, pero con un compromiso, y eso es lo más importante, ¿no?, de enmienda, un compromiso de ver hacia futuro y ver cómo podemos salir adelante. Pero lo cierto es que la disputa a muerte se va a dar por ese segundo lugar aparentemente, y eso es lo que se viene dando entre PPK, entre Acuña, entre García, y ahora empieza a aparecer en ese firmamento Guzmán. Sí, aunque yo en realidad, Juan Carlos, preferiría 1000 veces que todo se definiera en primera vuelta. No porque la vida sea más sencilla, sino, para serte sincero, porque yo creo que le haría mucho bien al país. Una segunda vuelta desgasta mucho, polariza mucho, enfrenta a amigos, enfrenta a familias, enfrenta a vecinos y nadie quiere eso en este momento. Nosotros estamos cansados de los enfrentamientos. Qué bonito sería que pudiéramos lograr en una primera vuelta la elección de un presidente, de una presidenta, y de esta manera consolidarnos, dar un mensaje interno y externo de solidez que nos permita crecer con sostenibilidad, ¿no? Y habrá que esperar que el país se pronuncie al respecto, porque el país es quien finalmente decide con su voto y puede, ¿por qué no?, darnos esa tendencia y esa decisión, esa propuesta. Todo es posible. Ahora, quien lidera, sí,
los rankings de gasto es el señor Acuña. Qué bárbaro. No lidera las encuestas aún, pero lidera el gasto en Bárbaro. campaña, pero de lejos. Claro, y es algo que además no solamente ya son rumores, no solamente se saca de las declaraciones que se ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, sino que adicionalmente tú lo ves en la calle, pues, o sea, Sí, claro, la cantidad de publicidad. Es su rostro. Así es, y además que ya nos están comentando que están llegando a determinadas zonas de Lima en donde en camiones bajan con regalos, con calendarios y que van dejando puerta a puerta cada una de esta publicidad. ¿Es el populismo en su máxima expresión? Sí, yo creo que sí, pero también debería recordar a Acuña que no necesariamente el que más gasta es el que... Sino que le pregunte a Mario Vargas Llosa. Exactamente, claro. es el que es el mejor recibido, ¿no? Yo creo que Lo más bien dijo Alan también, yo creo ¿no? que más bien los peruanos de alguna manera rechazamos ese tipo de comportamiento, ¿no? Porque no es que todos los peruanos estén en una condición en la cual se permita tener esta cantidad de gastos o tener la cantidad de ingresos como lo tiene el señor César Acuña, ¿no? De hecho, acompañado a esta noticia de los gastos que ha tenido, los gastos que está manejando, incluso el pago de más de 1.700.000 soles a su asesor Fabre, también vino acompañado con el nivel de ingresos que tiene. Sí, Y si yo- es impresionante. Si yo fuera padre de uno de los chicos que está dentro de la universidad de este señor, la verdad es que yo me preguntaría si verdaderamente entonces hay una equivalencia entre lo que yo pago y lo que está recibiendo mi hijo de educación, ¿no? Porque no es entonces que estoy dando un servicio al máximo posible, ¿no? Me refiero en calidad educativa. Porque si yo veo que se generan esos márgenes de ingreso para el dueño de la universidad, podría válidamente pensar y decir, oye, ¿están dándolo todo por mi hijo? O sea, nadie les dice que no hagan ganancias, ¿ah? Evidentemente que lo hagan, enhorabuena. Pero ya, hay Es montos y sospechoso, montos, ¿no? por decirlo menos. Hay montos y montos, ¿no? Ya te salta el ojo, evidentemente, una ganancia de... García definitivamente no despunta. ¿Qué crees que está pasando en el APRPPC? Además que sí se están sacando los ojos. Yo creo que la Por población... la lista del Congreso. La población evidentemente resiente ese matrimonio, ¿no? Esa unión que han tenido. Yo La nueva pareja sí, presidencial. Yo creo que a los peruanos nos ha costado asumir y asimilar que dos posiciones tan opuestas terminen juntas, ¿no? Y olvidar todas esas discusiones que tenían y esos debates a los que nos tenían acostumbrados, ¿no? Creo que la fórmula no lo está convenciendo, y lo que sí parece que es evidente es que quien está destinado a estar en el grupo, como denominan, de los pitufos, De los ¿no? otros. De los otros es a Toledo, ¿no? Sí, Toledo y Urresti yo creo que van a seguir ahí. De repente Urresti podrá levantar un poquito más, pero vamos a ver qué es capaz de hacer en campaña, porque la matonería no necesariamente trae en la política moderna o en la elección moderna puntos a favor, sobre todo cuando tienes a los, como diría Guzmán, a los dinosaurios que tienes arriba. Sí, ¿no? claro que sí. Yo diría a la gente de peso. Esta semana también hemos tenido noticias acerca de el tema de su evaluación. Ha habido mucha queja de empresarios de Gamarra respecto a la subvaluación de productos chinos. Ha habido reclamos, ha habido quejas, ha habido pedidos de ADEX también por un tema del nivel de exportaciones que sigue cayendo y que el Ministerio de Economía no reacciona. Noticias económicas que han habido al respecto. Nuevamente, no encontramos un Ministerio de Economía y Finanzas que está totalmente alejado de la realidad de los peruanos y que por lo tanto no tiene esa capacidad de reacción. Bien, hoy día además en el Comercio, ¿no es cierto?, ha salido una nota donde analizan los planes de gobierno. Literalmente la nota se titula El Plan de la Calle, hace un análisis de que el Plan Perú que ha presentado Keiko Fujimori, ya que te tengo acá, te tengo que preguntar, porque tú has sido parte del equipo técnico que ha armado este plan, sobre todo la parte de informalidad, un poco que comentara si es cierto que no tiene sustento, como dicen estos expertos que han entrevistado el Comercio. Sí, el día de hoy en el Comercio ha salido Además, bastante curioso. Además con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas que no dan la cara. Pero no dan la cara, ¿no? Dice, el Comercio dice, fuentes del MEF aseguran que no hay ningún fundamento para dar las medidas que propone el Plan Perú, el plan de Keiko Fujimori. Menciona que ya existen regímenes especiales para las MIPES
y de que más bien sería más efectiva una simplificación tributaria. A ver, vamos por partes. Cuéntanos. Vamos a ver, por partes, porque eres ¿no? didáctico y claro. A ver. Ellos nos dicen, no hay ningún fundamento para tales medidas, vale decir, para otorgar regímenes tributarios beneficiosos, para mejorar, hacer ajustes concretos en beneficio de las MIPES. Yo me pregunto, ¿cómo no puede existir fundamentos, Juan Carlos, si estamos hablando de un actor principal de la economía? Cuando nosotros estamos hablando de la MIPES, y ya lo hemos dicho acá en Negocio MIPE con Miki Torres, hemos dicho, la importancia de la MIPE es fundamental en nuestro país. Más del 92% de las empresas en nuestro país son MIPES. El 85% de los trabajadores son empleados por las MIPES. Casi la mitad de lo que produce el país es generado por la MIPE. Estamos hablando alrededor de 5 millones de personas que están involucradas en las MIPES. Y sin perjuicio de eso, estas MIPES están arrinconadas, obligadas prácticamente a ser informales. Dependiendo de la cifra que queramos utilizar, según la SUNAT en el 2009, 66% de las MIPES eran informales, según Produce en el 2013, 50%, según COMEX, que me parece la más acertada, más del 85% de las MIPES están dentro de la informalidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Juan Carlos? Oye, que las MIPES es una realidad en nuestro país, que las MIPES son un actor principal, fundamental en nuestro país, pero sin embargo, ¿no? Existe un completo divorcio entre esta realidad y la legislación que acompaña a la MIPE, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vemos? Porque la gran cantidad de MIPES no se puede formalizar. Y esto no es porque simplemente una MIPE quiera levantarse un día y diga, bueno, yo quiero ser informal, no quiero pagar los tributos. Yo dudo, honestamente, que eso suceda. Yo creo que las MIPES sí saben el valor de la formalidad, saben de las oportunidades de la formalidad, pero lo que sucede es que se enfrentan con una realidad prácticamente de imposible cumplimiento. Entonces los obligan, los presionan a llegar a esa situación. Entonces cuando a nosotros nos dicen, oye, ¿cuál es el fundamento? Carambas, el fundamento es que son un actor principal y además que las reglas de juego al día de hoy no le han permitido entrar en la formalidad. Es un protagonista al que no le dejan ser protagonista. Es como si fuese el actor principal de la película, pero le dicen, no, que aparezca el actor secundario y no tú. Exactamente. Y ahí es donde está el detalle del Plan Perú, del plan de gobierno de Keiko Fujimori, porque permíteme decirlo, Juan Carlos, este es un plan de gobierno que en realidad no es propiedad o no es generación plena de los técnicos que hemos participado en el plan. Para serte sincero, este plan de gobierno es el plan de gobierno elaborado por las propias MIPES. ¿Y por qué te lo digo? Porque durante semanas, durante meses en realidad, acompañados de Keiko Fujimori, hemos visitado a una serie de gremios. Hemos estado, por ejemplo, con los ambulantes de comas, hemos estado con los comerciantes de Gamarra, con los mototaxistas, hemos estado con los canillitas de todo el Perú, hemos estado con los industriales, los pequeños industriales de Villa El Salvador, hemos estado con los representantes de la Junta Nacional del Café, etcétera. Y en cada una de estas oportunidades lo que Keiko nos decía es, ojo, yo quiero que escuchen no solamente la problemática, sino además las salidas, las soluciones que ellos plantean. Porque, Juan Carlos, ellos son los que conocen la realidad. Nadie mejor que ellos conoce su propia Entonces, problemática y por lo tanto la solución. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho nosotros los técnicos? Simplemente agarrar esa problemática, agarrar esas ideas de solución que tenían y plasmarlas en el plan Perú. Y darle forma de políticas públicas, Exactamente. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pero esto acá no tiene fundamento, entonces le estás diciendo a cada una de las MIPES en el Perú que su situación no tiene fundamento o que sus ideas no tienen fundamento. Porque este plan es un plan elaborado para las MIPES, pero también por las MIPES. Pero además, si es que le hiciéramos caso a esas fuentes anónimas del Ministerio de Economía que cita el comercio, entonces ¿por qué no lo solucionaron ellos, no? Por supuesto. Porque el país no ha cambiado precisamente en estos 4 años y medio, porque, ¿no? Mira, otro punto que dicen, ¿no? Dicen, las MIPES ya cuentan con regímenes de muy baja carga impositiva en el RER y el RUS. Sí, por supuesto. Llevamos años con esos regímenes especiales, que en su momento quizás pudieron ayudar en algo, pero que al día de hoy es evidente que no comulgan con nuestra realidad. Oye, ya lo dijo Keiko en el CADE, cuando hablaba y decía, es increíble, tenemos un RUS en el cual te limita a vender al mes máximo 30.000 soles. Cuando en realidad este RUS está pensado para aquellas microempresas que puedan llegar a vender hasta 360.000 al año. Cuando tú le preguntas, oye, pero ¿por qué si el límite es 360.000 soles al año, al mes no puedo vender más de 30.000 soles? Los señores del MEF hace años se reían en mi cara y me decían, ay, pues doctor, es que usted no sabe multiplicar, 30.000 por 12 es 360.000.
Sí, claro, les decía, pero entonces ustedes no conocen la realidad. Además pensaban Porque que quiere decir que están pensando que todos los meses las MIPES venden lo mismo. ¿Y qué pasa con el agricultor? ¿Qué pasa con el pescador? Que tienen solamente 1 o 2 oportunidades al año en donde generan ingresos. Lo que pasa, mi querido Miki, es que los microcerebros del MEF piensan que cuando uno hace empresa funciona como un burócrata esperando su sueldo mensual. Lo que Ellos están acostumbrados a dividir el sueldo del año en 12 meses, o 14 si están en planilla, ¿no es cierto? Y creen que hacer una empresa funciona igual. Exactamente. Y no funciona Exactamente. igual. En una empresa lo que uno busca es vender más, Exactamente. producir más, crecer. Si no, no tiene sentido, porque si nos quedamos en la lógica familiar de poner una empresa para solo cobrar un sueldo, es que no hemos entendido cuál es la naturaleza de emprender. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando acá en el Plan Perú? Estamos planteando que esos regímenes especiales se ajusten a nuestra realidad, que respondan a nuestra realidad, pero ojo, no solamente a la realidad de la microempresa urbana, sino también a la realidad de la microempresa al interior de nuestro país. Que ese en realidad es la que representa las 2/3 partes de las MIPES. Oye, finalmente hacen una nota en El Comercio y dicen, claro, una medida más efectiva es la simplificación tributaria. Pero por supuesto, pues, Obvio. eso es lo que estamos diciendo. Es un lugar común decir eso, además es una generalidad. Claro, Obviamente estamos eso es lo que diciendo. estamos diciendo nosotros. Oigan, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar los regímenes especiales. Tenemos que hacer esos regímenes especiales que comulguen con la realidad, que vayan de la mano con la realidad del microempresario. Pero también con medidas concretas, Juan Carlos, y con medidas justas, como el IGB justo. Que eso es una medida que, como tú sabes, la hemos venido comentando desde hace mucho tiempo, y que ha sido una idea liderada por Keiko Fujimori, en donde dice, oye, más allá de estar discutiendo si nosotros bajamos 1, 2, 3 puntos del IGB, es más importante ver el momento en el cual la persona está obligada al pago del IGB. Es decir, si yo soy un microempresario y vendo a una gran y mediana empresa, y esa gran y mediana empresa me paga a 45, 60, 90 días, mi problema al día de hoy es que yo al final del mes voy a tener que pagar el IGB a la SUNAT, no obstante que no han cancelado mi precio. O sea, todavía no he cobrado y ya tengo que pagar. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta Ese es el que estado está dando más Plan Perú, absurdo que del está mundo. dando Keiko Fujimori? Oye, espérate, si tú eres MIPE, yo entiendo, te tengo que oxigenar, te tengo que aliviar, no te tengo que atosigar. Entonces, voy a permitir que el IGB lo pagues cuando te cancelen tu factura. Eso es una medida concreta, eso es una medida simplificadora, ¿sí? Que hace la vida más sencilla para las MIPES. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, verdaderamente me llama la atención estas críticas que se hacen, parecen críticas literalmente de escritorio. Sí, no, Y me hace evidentemente. recordar cuando Keiko mencionaba en CAE y decía la necesidad de contar con funcionarios desde el ministro que se ensucien los zapatos, que se saquen la corbata y que conozcan la realidad. Entonces, no me digan de que los regímenes tributarios que tenemos al día de hoy están sirviendo para las MIPES, porque no es así. 85% de informalidad te lo demuestra. Necesitamos regímenes que acompañen al emprendedor. Y esto es lo más importante de la propuesta, Juan Carlos. Tenemos que lograr que los microempresarios, y estoy hablando, señores, de los taxistas, estoy hablando de los ambulantes, estoy hablando de los artesanos, estamos hablando de los agricultores, estamos hablando de toda aquella persona que se faja día a día por conseguir un ingreso porque no ha logrado obtener un trabajo, ¿sí? Y que con creatividad lo hace. Lo que tenemos que lograr es que el Estado deje de ser el peor enemigo de un microempresario. Al día de hoy lo es. Tú haces empresa, tienes a la SUNAT, tienes a la SUNAFIL, tienes a las municipalidades, tienes a Indecopi, tienes a todas las entidades del Estado atrás tuyo. Nosotros tenemos que dejar ese rol, el Estado tiene que dejar ese rol de ser el peor enemigo de un empresario. Lo que necesitamos es que sea un aliado estratégico, que ayude al empresario a crecer, que ayude para que pueda generar ingresos lo suficientemente altos como para dar una educación, una salud, oportunidades a su familia. Muy bien. Y la última, antes de irnos al corte, que ya nos lo están pidiendo, Google. Ahora una pyme puede competir con las multinacionales, dice. En América Latina las pequeñas empresas o firmas generan más del 90% de empleo en la región, convirtiéndose en un sector altamente potencial para el mercado móvil sobre todo. Ahí está, hay que decirle a Google que converse con el Ministerio de Economía y Finanzas. Que le diga, que le haga evidencia que verdaderamente las MIPES son importantes para... Hay que pedirle a Toledo que le presente al ministro de Economía al dueño de Facebook y Google. Así es. Muy bien, amigos.